Buenos días a todos y a todas, gracias por estar aquí. Es para mí un placer estar en este congreso una vez más. Como ha dicho el doctor Keith, yo soy Antón García Fernández y estudié en Vanderbilt, pero en realidad soy profesor ahora en la University of Tennessee at Martin, Associate Professor de Español. Y pues quiero dar las gracias a todos los que han participado en la preparación de este congreso, en esta ocasión virtual. Y pues también darles las gracias a ustedes por estar ahí escuchándome, porque bueno, en una mañana como la de hoy, donde quiera que estén, pues podrían estar haciendo otras cosas y en cambio están aquí escuchándome a mí hablar sobre Alejandro Morellón, escritor español, y el título de esta presentación es Fantasía, perspectiva y crítica social en el estado natural de las cosas, que es este libro que está aquí de Alejandro Morellón, que es un escritor nacido en Madrid, donde reside en la actualidad. Nació en 1985, pero arraigado en su infancia y juventud en la ciudad insular de Palma de Mallorca. Alejandro Morellón forma parte de esa generación de escritores españoles de los 80 y 90 del siglo pasado que el filósofo Ernesto Castro ha recientemente etiquetado como la generación desobrada. Con dicha denominación, Castro hace referencia al hecho de que este grupo variopinto de escritores no se define por haber creado una obra magna, sino más bien una serie de más pequeñas obras muy valiosas, pero no siempre reconocidas por la crítica como obras maestras. Y dentro de esta generación literaria, cuyos componentes, como digo, nacieron en la década de los 80 y principios de los 90, se agrupan una serie de escritores como Laura Fernández, Cristina Morales, Matías Candeira, Aixa de la Cruz o Víctor Balcells, que se caracterizan por haberse iniciado en la literatura en una era previa a la irrupción de Internet, pero por comenzar a socializarse y a difundir sus primeras publicaciones precisamente a través de Internet, en blogs o en otro tipo de medios. Se trata además de autores cuyas obras generalmente han aparecido en sellos independientes como Lengua de Trapo, Páginas de Espuma, Salto de Página o Caballo de Troya. Tal es el caso precisamente de esta obra que traigo hoy. Y esto es un paso previo, en algunos casos, para quizá en un futuro dar el salto a editoriales de mayor envergadura, con más posibilidades de distribución y con una mayor presencia en el mercado nacional en España e internacional también. Esta situación editorial ha provocado que, pese a la innegable calidad de gran parte de las obras de estos autores, sus obras no tengan siempre el eco mediático y popular que, sin duda, algunas de ellas por lo menos merecerían. Y al acercarse críticamente a la posición en la que se encuentran en España estos autores, nacidos en los 80 y 90, en el marco de su introducción a esta antología que aquí tengo, que se llama Bajo 30, en el prólogo de esta introducción, de esta antología Bajo 30, publicada por la editorial Salto de Página en 2013, Juan Gómez Bárcena señala que las grandes editoriales han ido perdiendo paulatinamente el interés en apostar por autores jóvenes y o novelas, en especial cuando se trata de escritores españoles. No se trata, pues, según Gómez Bárcena, de que las obras de estos autores sean de dudosa calidad, sino que a menudo la escasa presencia de estos autores tiene que ver de una manera directa con las políticas editoriales y corporativas y no con algo que tenga que ver con lo literario. Dice Gómez Bárcena en este prólogo: no deja de ser sorprendente que la sociedad posmoderna, tan adiestrada en desenmascarar los discursos del poder, tan capaz de adivinar sutiles juegos de dominación en la publicidad y en las prácticas domésticas más corrientes, no haya adquirido todavía la conciencia de que el circuito editorial es ante todo una industria con intereses propios que pueden coincidir o no con los de la literatura.
La industria del libro, continúa advirtiendo el antólogo Gómez Bárcena, no debe ser tomada como un termómetro imparcial de calidad, pues en mayor o menor medida todas las editoriales componen sus catálogos bajo el efecto de distintas presiones. Termina ahí la cita. En este contexto editorial, pues, no resulta sorprendente que los certámenes literarios, que no son tampoco, dicho sea de paso, certificados infalibles de calidad literaria, supongan un medio bastante común para que los autores que integran esta generación desobrada, según decía Ernesto Castro, traten de adquirir cierta relevancia a nivel popular, amén de algún que otro ingreso económico también. Las becas conforman otra vía que puede permitir a estos autores dedicarse en exclusiva a la literatura. Y en el caso de Alejandro Morellón se constata que en el año 2010 el autor recibió una de estas becas, otorgada a la sazón por la Fundación Antonio Gala. Tras ello, Morellón fue reconocido con el premio Fundación Monteleón por su colección de relatos La noche en que caemos, del año 2013, también muy interesante desde mi punto de vista, y el volumen que hoy nos ocupa, que vuelvo a mostrar, El estado natural de las cosas, del año 2016, fue merecedor del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez en el año 2017. Además, diversas revistas, que son otro medio que permite que los textos de algunos de estos escritores vean la luz, han incluido en sus páginas contribuciones de Morellón y entre ellas se encuentran revistas como Quimera, Eñe o Prosa Inmortal. Centrándonos ya específicamente en la obra literaria de Morellón, conviene señalar que nos encontramos ante un autor que prefiere la narrativa breve a la novela más extensa. De hecho, su más reciente publicación, que se titula Caballo sea la noche, del año 2019, con una extensión inferior a las 100 páginas, se acerca más a lo que los anglosajones denominarían una novela, es decir, una novela breve, por oposición a una obra narrativa de varios centenares de páginas. Esta preferencia por la narración breve es algo que el propio Morellón ha comentado en varias entrevistas a lo largo de los años. Por ejemplo, esta es una cita de una entrevista del año 2017 con el propio Alejandro Morellón. Después de ganar el premio García Márquez, dice: empezó mi carrera cuentística por el simple hecho de que quería contar historias concisas, duras y concebidas como hachazos cuya inmediatez dejaba en el lector un estado de shock. Creo que la ventaja del cuento frente a la novela es justamente esa, el mensaje directo y contundente que no tiene una extensión tan larga como la de la novela. Además, continúa diciendo, lo divertido del cuento es que te permite ideas muy locas. Tú no puedes mantener una idea como la de la sombra de una imagen que se ahoga, de esta niña a la que le crece una sombra rara, durante 400 páginas. El cuento sí que me permite apostar por ideas disparatadas y tener una especie de delirio inmediato como en una ráfaga. Me apetece más deslumbrar que mantener una llama permanente. Esta es una frase importante en la poética de Morellón. Me apetece más deslumbrar que mantener una llama permanente. Y ahí termina la cita. Morellón, cuando habla de la sombra de una imagen que se ahoga, se refiere aquí precisamente a uno de los relatos que componen el volumen del que hoy vamos a hablar, El estado natural de las cosas, en el que además de la historia de esta niña a la que de improviso le crece una extraña sombra, nos encontramos también con relatos cuyas premisas son en un principio locas y disparatadas, como menciona el propio autor, pero que en realidad están indisociablemente ligadas a nuestra realidad cotidiana, sobre la que Morellón proyecta una mirada incisiva y siempre sutilmente crítica. Se dan cita en este volumen cuentos protagonizados por personajes que, por ejemplo, acceden a perder una parte de su cuerpo a cambio del pago de una determinada suma económica, personajes que se ríen a carcajadas cuando en el transcurso de unos disturbios violentos
en el medio urbano observan cómo una bomba a punto de explotar entra por la ventana de su vivienda, o personajes como los que aparecen en el relato que cierra este libro, en el que un hombre experimenta cómo uno de sus testículos va creciendo paulatinamente, lo cual va a tener un impacto importante en su vida diaria. Como pueden ver con esos ejemplos, brevemente, Morellón crea en sus relatos un mundo en el que la rutina cotidiana normal de los individuos, ese estado natural de las cosas al que hace referencia el título del libro, se ve importunado y modificado decisivamente por un suceso a la vez inesperado e inevitable que supone la intersección entre lo fantástico y la realidad circundante. Tal es asimismo el caso del texto que da título a la colección, el más extenso con diferencia de los 7 que la componen y en el cual nos vamos a concentrar en esta presentación por considerar que ejemplifica a la perfección la poética cuentística de Morellón, tanto en este como en el resto de sus libros en general. Este cuento, que titula la colección El estado natural de las cosas, ocupa un lugar central en el libro, no por casualidad, y constituye en sí mismo la segunda de las 3 partes en que está dividido el volumen. En él, la vida normal de una pareja se ve alterada de forma decisiva y a la postre irreparable por el hecho de que el esposo se levanta una mañana y se encuentra con que ha caído hacia el techo y no le es posible regresar al suelo. Este elemento fantástico que se introduce en la realidad cotidiana de estos 2 individuos irá transformando de forma paulatina pero dramática la relación que mantienen. En un primer momento accedemos a la caída de este personaje desde el exterior del piso en el que vive con su esposa y con el bebé de ambos. Escuchamos, cito, el sonido de un golpe en medio de la noche, fin de cita, que despierta a algunos vecinos, pero al que nadie acaba dando importancia, cito, porque ya solo está el silencio y los ronquidos acostumbrados y a veces cada 2 o 3 horas un ruido de cisterna furtiva y de aguas que se deslizan. Fin de cita. Entramos entonces ya en el piso en el que vive esta pareja, de una manera bastante cinematográfica en ese inicio, y se nos presenta la situación, la explicación del golpe escuchado por la noche. Blanca, que es la esposa, se despierta y comprueba que su esposo está en el techo de la habitación y que no puede bajar. Tras la sorpresa y el susto iniciales, Blanca y él, pues no accedemos a saber en ningún momento el nombre del esposo. El esposo es solo él. Ella sí tiene un nombre, pero el esposo no. Blanca y él se aplican a cambiar la disposición de los muebles de la casa para así hacer más cómoda, dentro de lo posible, la vida de quien ahora está condenado a vivir en las alturas durante un tiempo indeterminado, quizá incluso para siempre. Pero pasados esos primeros momentos, esas primeras semanas en las que él consigue mantener su trabajo de oficina desde casa, es decir, se pone a teletrabajar, ¿no? Algo que está hoy muy de actualidad, y además trabaja por menos dinero. En estas primeras semanas también contratan a una niñera para el bebé y se ocupan de mantener en secreto lo ocurrido. Se va produciendo, después de estas primeras semanas, entre ambos un distanciamiento gradual que no es solo físico, que también, sino también emocional. Este suceso fantástico de la caída hacia el techo introduce un forzoso cambio de perspectiva que le obliga a él a ver la realidad desde una óptica necesariamente diferente. A medida que pasa el tiempo y Blanca se va acostumbrando a que su esposo vive ahora en el techo y no en el suelo con ella y con el bebé, él empieza a sentirse desterrado y toma conciencia de su soledad pese a vivir en el mismo piso que su esposa y su hijo. Y entonces aparece la necesidad del acto de escritura como manera de reflexionar sobre su situación.
como forma de poner por escrito aquello que no es capaz de transmitir a Blanca de viva voz, y que de hecho en muchos casos nunca llega a transmitir a Blanca de viva voz. Comienza así a escribir en un cuaderno lo que él llama Diario de Latitud, en el que constata su alejamiento tanto físico como psíquico de la realidad que lo rodea, que pasa a ser ahora una realidad extraña, una realidad alienante. Cito de este Diario de Latitud que escribe él. Pertenezco a los vacíos del techo y a nadie más. Ya no soy la mirada cotidiana, la participación del hogar, las palabras horizontales. Soy el hombre de arriba, y esto me ofrece, ahora me doy cuenta, la oportunidad de ser espectador de mi propia vida. Repito, de ser espectador de mi propia vida. Pero hay momentos en que Blanca y yo no hablamos durante horas, medio vueltos de espaldas los dos, como si no viviéramos juntos. Fin de cita. Y de hecho, vamos viendo que poco a poco cada vez viven menos juntos, ya no solamente por la separación física, sino también por la emocional. Estas entradas de diario íntimo se van intercalando en la más extensa narración en tercera persona y nos irán ofreciendo información acerca de las reflexiones del protagonista ante lo que está viviendo, así como sobre su compleja relación con su padre y las huellas que en él ha dejado el fallecimiento de su madre durante su infancia. Todo ello se va perfilando la crónica de la desintegración de la relación de esta pareja, en el contexto de la cual el distanciamiento físico que ambos experimentan no hace más que intensificar la falta de comunicación que ya existía entre los dos antes del accidente. Como en otros textos de Morellón, lo fantástico no ocurre simplemente ex nihilo, sino que más bien incide en una situación que ya tenía previamente lugar, pero que se agudiza tras la introducción del elemento fantástico en la trama de la obra. En este sentido, no es ni mucho menos casual que un personaje que se va volviendo invisible para quienes lo rodean, para sus seres más cercanos, quede en el anonimato y el narrador se refiera en todo momento a él, usando no un nombre, como sí lo tiene su esposa o su hijo Oliver, sino precisamente el pronombre él. La vida que lleva en la parte superior del piso es, en efecto, una vida anónima que poco a poco va siendo ajena a la vida que paralelamente lleva su esposa. Es una vida, además, a menudo vivida a través del anonimato que proporciona Internet, medio que utiliza no solo para trabajar desde casa, sino también para informarse sobre lo que ocurre fuera de su reducido radio de acción, para contactar con antiguos compañeros de escuela o incluso para satisfacer mediante páginas web pornográficas y chatrooms esas necesidades sexuales que ya no puede satisfacer con Blanca. Así, una relación basada en la ausencia y en la falta de comunicación es una relación que está abocada al fracaso y a la desintegración, lo cual se consuma tras una conversación muy breve que con claridad denota esa distancia que se ha ido interponiendo entre ellos y que concluye cuando Blanca admite lacónicamente «estoy enamorada de otro». Después de la separación de Blanca, que abandona el piso con sus pertenencias y también con el bebé, con Oliver, la existencia del protagonista transita hacia el nihilismo. La soledad en que poco a poco se había ido sumiendo adquiere ahora un carácter real que lo lleva a reflexionar en una entrada de su diario lo siguiente, cito: «Pervivo en el silencio y procuro también no dar rienda suelta a pensamientos ajenos, abandonar la imaginación como quien sopla una mota de polvo que flota cerca del ojo. Si ya no soy nadie, nadie más que un espectro en el techo, colgado hacia abajo, un atisbo de alguien, una figura en la sombra, ¿por qué levantarme?», pregunta. Termina la cita ahí. Todo ello lo lleva a la abulia, a la inacción, a convertirse en solo un hombre que se deja vivir. Eso escribe en el diario también, porque considera que su existencia carece ya de una razón de ser. ¿Cuál es, pues, para él el sentido
de su vida cuando el estado natural de las cosas se ha visto invertido y ya no le es posible encontrar su lugar en el mundo tal y como lo conocía. La única salida que se le ocurre en este contexto es el suicidio. Saltar por la ventana y caer hacia arriba, desintegrándose al alcanzar la estratosfera. Termino ya. Recientemente, Alejandro Morellón ha reflexionado sobre el hecho de que escribir nos permite, cito, darle un significado a las cosas incomprensibles del mundo, encontrar una identidad con respecto a todo lo que nos rodea, conocer el mundo y al que lo habita, pero también encontrar nuestro lugar en él. Fin de cita. Esto es precisamente lo que le ocurre al anónimo protagonista del estado natural de las cosas. A través de la escritura y de la reflexión, trata de comprender este fenómeno fantástico e incomprensible que está protagonizando y que ha alterado dramáticamente su mundo y su experiencia cotidiana. A través de lo fantástico, imbricado siempre en la realidad y de un abrupto cambio de perspectiva, Alejandro Morellón construye en este relato una crítica sobre, entre muchas otras cosas, las ideas de comunicación personal, vida en pareja, todo tipo de deseos humanos o incluso el sentido de la existencia. Muchas gracias por su atención y les recomiendo la lectura del estado natural de las cosas de Alejandro Morellón.